A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué hermoso nos habla el Señor del corazón que tenemos que tener rendido a Él y no creernos buenos en nuestro propio concepto. Es tan fácil, es un hilo muy delgado decir yo hago esto, yo hago lo otro, cumplir y decir ya estamos bien. Pero ¿cuál ha sido la palabra de la semana? ¿Qué nos estaba diciendo el pastor? La palabra de Proverbios que decía que no seamos sabios en nuestra propia prudencia, ¿sí? En nuestra propia inteligencia, sino que temamos al Señor y nos apartemos del mal. Pero con toda esa palabra, ¿qué nos quiere decir el Señor hoy en las vestiduras blancas? Vamos a Isaías 53, el versículo 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y saben cuál es el primer pecado? La falta de fe. A veces confiamos más en otras cosas que confiar en Dios. Y tomamos caminos en los que no son los caminos adecuados. ¿Sí? ¿A alguien le ha pasado? Pero cuando yo estaba leyendo esta escritura que me dio el Señor, porque estaba yo leyendo la palabra y de repente se empieza el Señor y me dice vete por aquí, y me empezó a dar esta palabra y trajo un fuego a mi corazón muy grande de ver el amor de Dios. Vimos la semana pasada la redención, todo lo que Dios nos ha dado junto con la salvación. Somos redimidos, rescatados. Pero aparte de eso, hoy nos pone a analizar esas ropas blancas que nosotros tenemos que tener primeramente con un fundamento. Nosotros a veces nos descarriamos, no tenemos por qué sentirnos perfectos o no tenemos por qué sentir que ya cumplimos, sino que estemos conscientes que cualquier situación que nos pase, con arrepentirnos y enmendar el camino y clamar a Él, que Él nos guíe, Él lo hace porque dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quién puede decir que no se ha descarriado? Cada cual se apartó por su camino. A veces tomamos nuestros caminos, lo que nosotros pensamos en nuestra propia prudencia. Por eso hemos estado de parte del Señor enseñando que hay una inteligencia de este mundo, pero hay el entendimiento de lo alto, que es la inteligencia de lo alto, donde los caminos del Señor ya están en tu corazón. Ya están en tu corazón. ¿Por qué? Que cantamos también, yo te busco. Porque busco esos caminos, porque busco esa presencia tuya, porque busco esa dirección, porque tú eres el anhelo de mi alma, el motivo de mi corazón. Tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma, dice la Escritura. Y llega un momento que el Señor te va llevando a que realmente tengas un genuino amor por Él, un genuina entrega, compromiso, que Él sea lo primero para ti. Porque cuando nosotros vamos con Él, tenemos su abrazo, tenemos su amor. Aunque no fuéramos, lo tenemos. Pero qué diferente es cuando ya estamos con Él y sentimos su abrazo. ¿Sí? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué hermoso, ¿no? Dios le está hablando esta mañana a sus hijos, diciéndonos que quizás el pecado de la falta de fe, de caminar en sus caminos, trajo apatía, negligencia, indiferencia. Pero ¿sabes qué? Él ya lo pagó en la cruz. Por eso dice, todos nos descarriamos como ovejas, mas Él pagó por nosotros ese precio tan grande y cargó el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero no entremos en esa situación de ver nada más la palabra vida en abundancia, si no hay relación con Él. Si cuando yo busco la palabra, primeramente, no estoy sometida a Él buscándole. A veces la verdad, no sé si les ha pasado a todos, a veces no sientes amor. A veces te han pasado cosas o estás tan cansado o cansada, estás fría y tienes que ir y le tienes que decir, Señor, ayúdame. Nada más clamo a ti, como siervo jadeante, que el Salmo 42. Te busca mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. A veces saciamos nuestra sed en tantas cosas que Él ya sabía en dónde íbamos a tropezar. Que Él ya sabía que nosotros. Es una alegría muy grande. Saber el respeto. Él ha prometido estar con nosotros, que Él toda falla, todo camino de Isaías lo va a enderezar. Y que dice que aunque nos descarriemos, ¿qué va a pasar? Él nos va a sustentar. No sirve si una vez me platicaban de España que si ibas, yo no he ido, ¿verdad? Pero que si ibas hace como 7 años una persona nos platicaba que en las esquinas, así como ven aquí gente pidiendo, ahí ya ves los drogadictos que están así casi muriéndose pidiendo que les des dinero, que les des comida y que no son indigentes por falta de dinero o de recursos. Son personas que han andado en las drogas y que su vida ha sido destruida. Pero nosotros no tenemos que andar como indigentes en ningún área de nuestra vida. Él pagó toda situación y lo único que nosotros tenemos que hacer es volvernos y enmendar el camino de corazón a Él. Porque todos fallamos, pero ahí está su paz, ahí está su amor. Él no nos ama porque hacemos las cosas bien, Él nos ama porque somos sus hijos. Y Él dijo que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y esa promesa es una realidad. El amor de Dios es constante. El amor de Dios siempre está ahí. En estas semanas platicaba yo con alguien que estaba triste porque no había sacado un premio. Y yo le decía, mira, es bueno que tengas ese espíritu de salir adelante, de ganar premios, todo eso. Pero lo más importante ahorita es tu corazón. A ver, platica con el Señor por qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde cambiaste tú el camino? Para que tú veas las intenciones de tu corazón. Porque a veces si las cosas no salen bien hay que ver las intenciones del corazón. Cuando nosotros nos vamos al Señor y platicamos con Él y le buscamos, Él nos va a mostrar cuál es el camino que debemos andar. Y cuál es la intención del corazón que tenemos que pulir, cambiar, para que las cosas que vayan por camino derecho a ciudad habitable, dice la Escritura. Hay que arrepentirnos, si es cierto, de la apatía, de la negligencia, para no ser hijos de Dios fríos, desnudos espiritualmente, porque cuando no le buscamos con intensidad, estamos desnudos, dice el libro de Apocalipsis, ¿sí? Desnudos espiritualmente por falta de buscar a Dios o tener un compromiso genuino con Él, porque todo te quiere comprometer, las personas, las situaciones, todo siempre es un compromiso, hasta el deporte, ¿no? Ahora con el Super Bowl, ¿no? Sí, todo es compromiso,
pero ¿con quién está tu primer compromiso? Hay un orden, ¿no? ¿Sí? Primero Dios, después tu esposa, después tus hijos, después tu trabajo, después tu ministerio, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el primer compromiso en nosotros? A mí me dio este mensaje el Señor. Y nosotros tenemos que tener una actitud de obediencia, pero no nada más, sí, Señor, te voy a obedecer, porque lo que me mostraba el Señor, a veces lo decimos de labios, pero nuestro corazón sigue igual y no tenemos una actitud de cambio. Y por eso no podemos llegar a donde tenemos que llegar. Esta palabra el Señor me habló, dice, estás viviendo las consecuencias de un cristianismo light, sin convicciones, porque muchas veces miramos solamente hacia lo que queremos. Muchas veces miramos hacia lo que para nosotros parece importante, pero Dios lo que quiere es que le preguntemos a Él, que lleguemos a ser uno con Él, una con Él, de tal manera que podamos estar viendo hacia donde Él nos dirige. ¿No dijo el Señor Jesús que seamos guiados por el Espíritu Santo? Muchas veces miramos hacia donde queremos únicamente por egoísmo, o porque a veces nos estamos adorando a nosotros mismos, nuestra propia forma de ver las cosas. No, yo ya estoy bien, y no queremos dar el cambio, ¿sí? A veces no lo entendemos, a veces es un genuino orar y clamar que Dios nos muestre el camino por donde debemos andar. A veces nos estacionamos en que somos buenos en nuestra propia prudencia, ¿sí? Pero esos son actitudes internas del corazón que buscando a Dios, la palabra no debe de ser para que tomemos una actitud farisea como lo leímos al principio, de que nosotros estamos bien en esto, en aquello, sino la palabra de Dios debe de ser ¿para qué? Para relacionarnos en sumisión a Dios y que Él vaya limpiando nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios en Efesios 5 que somos lavados por el lavamiento del agua por la palabra. Y cuando nosotros somos lavados por el lavamiento del agua por la palabra, encontramos las intenciones del corazón. Esos ríos de agua viva que nos van a limpiar todo lo que nos sirve. Y ese es Jesús. El Salmo 19:12, lo buscan por favor, voy a leer la Reina Valera, 1960. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque realmente el único que ve todas las cosas, las intenciones, ¿quién es? Dios. Las situaciones que pasamos, todos pasamos a veces carreras, situaciones. A veces yo le digo a mi esposo, esta semana estuvo intensa. Porque a veces enfrentas muchísimas cosas, muchísimos retos, y creo que no somos los únicos, ¿verdad? Muchísimas cosas que dice, Señor, me porté como tú dijiste, cuál fue la intención de mi corazón, ¿sí? Estoy alineada. Qué preguntas tan preciosas, porque quiere decir que no quieres ser sabio en tu propia prudencia, Y entonces ahí se crea algo muy importante que es la dependencia de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y el otro día íbamos caminando, no es cierto, íbamos en el carro y entonces estaba un padrecito o no sé qué era, pero de una túnica blanca y me ofreció un libro de la familia, ¿no? Entonces, no me acuerdo qué le contesté, pero él me dijo, es que Cristo está en todo el mundo. Le dije, no, Cristo está en los que han nacido de nuevo y le siguen de todo su corazón. Pero se lo dije muy fuerte. Y entonces yo traía
mucha gente ahí alrededor y no, hombre, todo lo que me dijeron se dice gracias, se dice, ¿sí? Pero ¿saben qué? Yo peleé la batalla de la fe y establecí lo que Dios quería y destruí en el nombre de Jesús ese espíritu religioso, y lo pude ver en el espíritu, de pensar que todo está muy bien, ¿sí? Y el Señor, llegando a la casa, me empezó a hablar todo este mensaje así, pero clarísimo en la palabra. Y vamos a Hechos 16, del 16 al 18. ¿Y por qué en este mensaje vamos a hablar de esto? Porque a veces hay situaciones espirituales que tenemos que enfrentar y no tenemos que apoyarnos en ser los buenos a nuestro propio concepto, sino que tenemos que pelear la batalla de la fe y destruir todas aquellas cosas en el nombre de Jesús, en la fuerza de Él, en sujeción a Él, no en una idea. Todas esas cosas que se quieren levantar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hizo por muchos días. Otra persona con un corazón no conectado con el Señor, que hubiera dicho, ya me reconocen, híjole, ya soy alguien. Me está diciendo que sirvo a Dios. Pero ¿saben qué? Pablo discernió el espíritu. ¿Y qué dice después? Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué trajo Dios? Libertad a través de la vida de Pablo, ¿sí? A esa mujer que estaba siendo oprimida por un espíritu, ¿qué? Inmundo. Contrario al espíritu de Dios. ¿Parece algo bueno? ¿Sí? Estos son siervos del Dios Altísimo. No, y si hubiera tenido un poquito de orgullo Pablo, ahí se enrede y, ay, me reconocen ya. Mi fama ha llegado hasta acá. Pero ¿qué le dijo? En el nombre de Jesús te ordeno que salgas. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Que vivir un cristianismo cómodo es estarle llamando a las cosas lo que no son. Tenemos que discernir, tenemos que buscar a Dios y saber de qué estamos rodeados. Pelear la batalla de la fe. Y lo mismo, nuestro máximo ejemplo, el más grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos habla en Mateo 16, del 21 al 23. Mateo 16, del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquí fue un discípulo, aquí fue alguien muy cercano a él. Pero Jesús, ¿qué le contestó? Tomándole aparte, qué sabiduría del Señor, ¿no? Qué sabiduría, y ahí nos habla que nosotros también tenemos que ser sabios, ¿sí? Tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Oí una frase en estos días que decía, el ser honesto sin sabiduría te hace una persona grosera. Pero ahí es donde tú tienes que discernir de qué manera vas a decir estas cosas. ¿Con qué espíritu vas a decir este tipo de cosas? ¿Sí?
y si es el momento de Dios, o vas a orar por esa persona para que Dios le hable, o si tú tienes que enfrentar eso. Por eso el versículo de estas 2 semanas, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que, todo es búsqueda de Dios. Todo es búsqueda de Dios, ¿sí? Entonces, lo que Dios me mostraba era que algunos han oído y otros han oído solo enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, o sea, los que no conocen a Dios. Algunos han oído su mensaje, ya están oyendo que Dios los está llamando a la salvación y que endurecen sus corazones. Otros ya nacieron de nuevo, como nosotros, y Él está en sus corazones, pero no los dejan reinar. Reinan ellos mismos o su cultura nacional, eclesial, familiar, cultural. Y otros están vivos en Cristo, adorando a Dios en obediencia a su palabra, en la dirección del Espíritu Santo, venciendo la naturaleza carnal pecaminosa, obedeciendo el plan y el propósito que Dios Todopoderoso preparó para ellos antes de la fundación del mundo. Y eso implica ¿qué? Limpiar sus vestiduras. Porque a todos nos ha pasado, vas en un charco en la calle con un pantalón blanco y ¿cómo te queda? Si pisas mal y todo, ¿sí? Por eso Dios quiere que limpiemos nuestras vestiduras con un fuego y una pasión por Él, y que realmente lo pongamos en primer lugar como un compromiso. Que cuando Él nos muestre tienes que enfrentar esto, lo enfrentemos. Que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, haciendo las cosas a nuestras propias ideas o nuestra comodidad. A veces es comodidad. Por eso hablaba el Señor de la negligencia y la apatía. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de esto? Que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Y eso es lo más precioso que puede pasar. Porque dice, tiene la promesa, que el que empezó la buena obra la va a terminar. Y eso nos debe de llenar de gozo, de alegría, de amor. Porque realmente, ¿por qué obedecemos? Por amor. Vamos otra vez a Isaías 53:6. Y antes de volver a leer esta palabra, lo que a mí me mostraba Dios es que a veces hay desánimo, tristeza y la falta de algunas de áreas de sujeción y sumisión a Dios. Otros a veces traen en su corazón dureza, pero ¿sabes qué? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué pagó esto, no? Cuando tú pagas algo, recibes algo, ¿no? ¿Sí? ¿Pero para qué lo pagó? Para que sigamos creciendo en Él. Le interesa nuestra vida, le interesa nuestro crecimiento, le interesa que no nos quedemos igual. Eso es algo de dar muchas gracias y valorar el cuidado de un padre. Quizás nosotros, el Señor me hablaba cuando veníamos para acá, que a veces muchos no han tenido el cuidado de un padre que está ahí pendiente, que la verdad no habemos padres perfectos. En algún momento nos hace falta, pero ¿sabes qué? Él es un padre que no te va a fallar. Y entonces como hijo vas a entender a tus padres. Y como padre vas a entender a tus hijos. Por eso el último versículo del Antiguo Testamento que dice, yo volveré el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero para que suceda esto, ¿a quién tenemos que poner primero? A Dios Todopoderoso. Y depender de Él y conocerlo más y buscarlo. Por eso cantamos, esa canción es súper preciosa, yo te busco. ¿Y qué dice la Biblia? Y me buscarán y me hallarán. Fíjate, es que no les ha pasado, bueno, los que buscan tesoros a veces no encuentran nada, no encuentran moneditas, no todo. Pues no les ha saber que la promesa es, y me buscarán y me hallarán.
porque me buscarán de todo su corazón. Quiere decir que mi corazón no está en pedazos con compromisos acá, compromisos allá, quedar bien acá, sino que te busco con todo. Yo me acuerdo una vez una mujer que le compartí del Señor, Dios me usó, y cuando le estaba compartiendo me decía, está bien, lo necesito, y nunca se me olvida ese clamor que dijo, lo necesito. Pues así como siervo jadeante, somos cada uno buscando a Dios, buscando ese consuelo, esa respiración, ese oxígeno que necesita nuestro corazón para estar saciados. Porque realmente la necesidad interior que tenemos, ¿quién es el único que la puede llenar? Dios. El mundo trata de engañarte, tú a veces te engañas. Que otras cosas te llenan, que otras cosas te sacian. Pero la saciedad que te da Dios, con nada se va a comparar porque Él te hizo. Y Él nos hizo para adorarle, para estar en su presencia, para buscarle. Él es un Padre amoroso con los brazos abiertos para que estemos ahí, bajo sus alas protegidos. ¿Quién ha sentido el abrazo de Dios o el cuidado de Dios? Levante la mano. Siempre está ahí. Por eso dice, todos nos descarriamos como ovejas. ¿Sí? Ahorita me viene la imagen de luego a veces andan las ovejitas así, y ya se fueron por allá, y ahí viene el lobo, ¿no? Y ahí viene el lobo y situaciones y todo, ¿no? Pero que dice el Señor, vente, toma el camino que debes andar. Y eso es lo más maravilloso que nosotros tenemos como hijos de Dios. Saber que nuestro Padre está pendiente para que retomemos el camino, para que no nos apartemos. Y Él pagó todo esto en la cruz. ¿Para qué? Para que sigamos adelante. Él le interesa que lleguemos al plan, al propósito, la meta, que tengamos vestiduras blancas. Vamos a Apocalipsis 3, del 1 al 6. En la Reina Valera, por favor. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Aquí voy a hacer un alto. El arrepentimiento es el lugar más hermoso de un hijo de Dios. Tanto en el momento que recibes la salvación, como ya siendo hijo cuando reconoces dónde está tu corazón. Porque es algo así como recibir el abrazo del Padre, como en el hijo pródigo que dice, no importa mi hijito, no importa mi hijita lo que pasó, aquí estoy yo, dándote el anillo de sellar, dándote la capa, dándote la corona. Creo que hasta por sentido común no quiere estar uno en otro lugar, ¿no? Es tu mejor lugar. Por eso debemos de tener ese amor y esa pasión por Cristo. Y a veces a mí me ha pasado durante casi 30 años que tengo de conocer al Señor. A veces te sientes así como frío y vas y le dices, Señor, no me quiero enfriar. Señor, aquí vengo a buscarte. Señor, dirígeme por dónde. No es algo que venga inmediato. Uno tiene que tomar la decisión de estarlo buscando en lugar de buscar otras cosas. Pero es tu relación personal en la que tú te envuelves en Él y te das cuenta que en el mejor lugar que puedes estar es con Él. Antes que cualquier cosa, y que si quieres que funcione todo lo demás, tienes que empezar con Él. Aunque a veces hay situaciones yo creo que nadie podemos decir que todos hemos enfrentado situaciones de todo tipo. Pero ¿qué quiere el Señor? Que discernamos los pensamientos y las intenciones del corazón.
porque la palabra de Dios, si la escudriñamos buscando a Dios, con esa genuina búsqueda que dice Hebreos 4:12, nos va a enseñar que los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando hay una intención que no es del reino, Dios nos va a mostrar y qué vamos a hacer, arrepentirnos y seguir el camino. Ahí es donde tomamos el camino, cuando entendemos cuáles las intenciones de nuestro corazón. Entonces dice, acuérdate pues de lo que, vamos a retomar Apocalipsis 3, y dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, aquí voy a hacer otro. ¿Cuál es eso? Vendré sobre ti. Que el cristianismo cómodo no nos meta en situaciones, o un cristianismo a nuestra propia prudencia, no nos meta en situaciones que nadie queremos. ¿Sí me explico? Porque a veces le das más prioridad a otras cosas que parecen buenas, pero hay que empezar por Dios, dándole lugar a Dios. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Fíjense, la promesa, el que venciere, ¿qué tienes que vencer? La apatía, la negligencia, la comodidad, el ver las cosas a tu propio concepto. Es un momento, ¿saben cuál es el momento de más oportunidad en los hijos de Dios? Cuando digo, yo ya no puedo, Señor, tú dirígeme. Pero a veces nos estamos esforzando nosotros. A mí me ha pasado y yo he visto la mano de Dios cuando le digo, está bien, yo no puedo, Señor, tú eres el que haces todas las cosas. Dirígeme, enséñame provechosamente, como dice el Salmo 25, el camino que debemos andar. Porque como dice la Escritura y decía Pablo, me propuse no saber nada más que a Cristo crucificado. Porque el fariseo decía, yo cumplo con esto, yo hago esto, yo hago lo otro en su corazón. Porque de tanto conocimiento también no nos debemos ir al extremo de buscar el conocimiento sin buscar primero a Dios de corazón. De tanto conocimiento, ¿qué pasó? Tenía una actitud farisea que inconscientemente pensaba que ya con que estuviera todo a sus ojos bien, ya no le faltaba nada. Y ese es el peligro que a veces nosotros tenemos como hijos de Dios. Me acuerdo una vez que estos son testimonios para edificar, se habla de la situación, no de la persona, ¿sí? Una persona que me dijo, dice, me acabo de divorciar y estoy tan bien. Dice, hasta Dios me dio una casa para mí misma. Dices tú, un matrimonio, el tesoro que es un matrimonio, y pensando en algo material. ¿Sí me explico cómo a veces puede haber esas cosas? Sin ver realmente cómo quedó tu corazón, por qué llegaste a eso. ¿Sí me explico cómo el mundo a veces te puede engañar por lo que ves, oyes y sientes? Pero los hijos de Dios tenemos que estar, ¿qué? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Todos tenemos que vencer, todos los días pasamos luchas espirituales, ¿sí o no? Y tenemos un momento de decidir, o hago lo que Dios dice, o ¿sí? O pongo primero a Dios para que Él me muestre qué tengo que hacer. Yo me acuerdo mucho cuando me enojaba con mis hijos, ya estaba el Señor en la casa, gracias a Dios. Y tenía que esconderme un momento en el baño y ponerme a orar y decirle, Señor, no quiero ir enojada. Quiero poner en línea mi corazón contigo y que tú me muestres, por favor, qué tengo que decir. Miren, cuando hacía eso, todo fluía. Entendía, nos poníamos de acuerdo. Pero cuando iba enojada en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría, era algo que para qué les cuento, ¿no? Algunos me van a entender muy bien. Pero es ese segundo, por eso dice el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Y ese temor a Dios, esa reverencia es tomarlo en cuenta primero. Hacer un alto y digo, en mi caso yo me encerraba tantito en el baño y Señor, por favor, ayúdame.
Y hay tiempos de todo. Acuérdense que no es una rutina ni una fórmula. A veces Dios ha estado trabajando contigo tanto. Gracias a Dios pudiste vencer cosas, que hay cosas que ya te salen solitas del Espíritu. Porque estuviste llenándote de Dios, porque ya tienes un crecimiento. Pero también, si lo descuidas, vas para abajo. Es una realidad. Es una realidad que tenemos que velar y ser sobrios. Entonces terminamos que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué representan las vestiduras blancas? Mi vida de obediencia conforme a la palabra de Dios. Es que a veces de la palabra somos muy buenos de agarrar un versículo o un tiempo que Dios se movió de tal manera que ya agarramos una idea. Y eso nos va rigiendo y llega un momento que ya Dios dice, esa comida ya, necesitas más comida. Necesitas más salir adelante. Búscame. ¿Sí? En Juan 14:15, si lo quieres buscar, dice, mientras les digo que la vestidura de pecado, de falta de fe, de negligencia, de apatía, de no poner a Dios en primer lugar, ¿cómo Dios la cambia? Al guardar su palabra. Por eso dice en Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y eso es ponerlo en primer lugar. Y eso es ponerlo antes que las personas, antes que las situaciones, antes que todo. Y es un crecimiento interior, no es una fórmula, no es una idea. Nosotros ante Dios tenemos que estar fijos. ¿Y qué nos está mostrando Él? A veces queremos tomar muchos cursos y que me digan cómo. Y eso decía en el libro de Daniel, ¿verdad? Aspenaz, que cuidaba a los sabios de Babilonia. Pero tienes el Espíritu Santo, tienes a Dios. ¿Sí me explico? Es muy triste, hay una frase que a mí siempre me ha confrontado y por eso lucho la carrera de la fe, que dice, habla de mujeres. Cuando la Biblia habla de mujeres, pues habla de nosotros las mujeres, pero también habla de la iglesia. Dice, mujeres que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir? Hacer ¿qué? Clic con el Señor. Por eso hay otro salmo que dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Esa verdad que tú tienes que entender en tu corazón. Y por eso como iglesia oramos unos por otros y por eso hay un ministerio de intercesión. Y a veces parece que no avanzas mucho, pero si tú estás metido con Dios vas a avanzar. Aunque al principio parece que no. Pero tú estás caminando por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Y poniendo tu casa en orden. Las vestiduras blancas también representan la justicia de Cristo. ¿Quién pagó toda situación en la cruz por nosotros? Cristo. ¿Cuánto amor, no? Aún el descarrío, aún la equivocación, Él ya la pagó. Él ya la pagó. Y tenemos que tener una conciencia de su gran amor, porque ¿saben qué? Al que más se le perdona, más ama. Y entonces podemos entrar en ese verdadero amor y pasión por Cristo. Pero quizás estás diciendo, bueno, yo no adultero, no robo, no mato, pero a lo mejor eres negligente, a lo mejor eres apático, a lo mejor ya estás en una zona de confort en algo. ¿Y quién te quiere mover en tu vida? ¿Quién te quiere dar de su amor? Cristo el Señor, para llevarte al corazón del Padre. No vivimos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo lo hacemos por amor, para vivir en la presencia de Dios, buscándole con amor y vivir la palabra de Dios por obediencia a Él. Dice la Escritura que la guerra no es con espada ni con ejército, no, sino ¿con qué?
con su Santo Espíritu. Entonces llenémonos del Espíritu de Dios. ¿Cómo te vas a llenar? Buscando a Dios. Escudriñando la palabra, pero no como conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Necesitas dirigir tu corazón a darte cuenta la gran necesidad que tienes de Él. Y si yo estoy aquí por gracia parada, es que me doy cuenta que sin Él me muero. Sin Él no puedo respirar. Sin Él no tengo vida. Por eso Pedro le decía al maestro, le decía, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y cuando ya conoces la eternidad de Dios, lo que quieres es estar pegado ahí porque no conoces otra vida. Y qué bueno que no conozcas otra vida. Porque es la eternidad de Dios en tu corazón. Vamos a 2 de Corintios 5, el versículo 1 y después del 5 al 7. Hablar de la eternidad del Señor es algo tan precioso, porque entiende su misericordia de cómo desde aquí la puedes vivir. Desde aquí él dice el libro de Jeremías en el capítulo 17. A veces les digo capítulos para fomentar que ustedes busquen el capítulo y lo escudriñen y fomentar que Dios les hable y que tengan esa hambre y sed de Dios, porque para eso estamos aquí parados, para dar el mensaje de la salvación, el mensaje de la vida eterna. Dice 2 de Corintios 5, en el versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos. Eso es lo que les estoy diciendo en las palabras anteriores. Nosotros gemimos porque no conocemos otra clase de vida y qué bueno que ya ni nos acordemos de la otra. Pero eso necesitamos un crecimiento y un fuego. ¿Por quién? Por Cristo, por el Señor. Fundamentado siempre en su palabra, no en nuestros buenos deseos, no en ideas, no creernos buenos a nuestro propio concepto, no dejando las cosas por apatía, no dejando cosas por negligencia. Dice, porque sabemos, esta palabra es preciosa, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, clamar, Señor, te necesito tu dirección, necesito estar pegado a ti, necesito no hacer a veces estamos haciendo una oración, pero inconscientemente decimos, ya la hice, ya puedo seguir lo que sea. En lugar de provocarnos a ese fuego y esa pasión. A ver, levante la mano, ¿quién le gusta el fútbol? Bueno, hoy el fútbol americano, hoy que es el tazón, ¿a quién le gusta? Y se apasionan y todo, y el fútbol soccer, levante la mano. Y se apasionan y todo. Pues ¿saben qué? Dios nos está llamando a tener esa pasión por Cristo. Porque deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos espiritualmente. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos. Y aquí viene la frase hermosa, para que lo mortal sea absorbida por la vida. Para que esa carnalidad sea absorbida, ¿por qué? Por la vida eterna, por la vida de Cristo. A eso estamos llamados. No estamos llamados a tantos cursos, a tantas cosas, qué bueno que lo tengamos, pero necesitamos primeramente tener un anhelo, un fuego por Dios, de estarlo buscando, de alinearnos en sus caminos, dejar las ideas del pasado, dejar las ideas que a veces nos han parado. Una comida en el refrigerador cuando tiene 15 días, ¿qué le pasa?
Necesitamos una comida cada día de parte del Señor. Necesitamos congregarnos juntos en armonía y juntos adorar a Dios, glorificarlo, porque deseamos que lo mortal sea ¿qué? Absorbido, ¿por qué? Por la vida. Hay un fuego, una pasión por Él y por lo que Él es en nosotros y por lo que Él quiere hacer. Mas el que nos hizo para esto es ¿quién? Dios. Para ese fuego, dice aquí la Escritura. Mas el que nos hizo para esto es Dios, quien nos ha dado ¿qué? Las arras del Espíritu. Y les voy a decir algo. ¿Por qué creen que clamamos? Porque es el Espíritu Santo dándonos la fuerza. Pero como ponían en la predicación de hace 8 días, el Espíritu Santo te dice para acá, pero tú dices, ay, ¿sabes qué me gusta acá? Estoy más cómodo. A mí me ha pasado. Y hay áreas que yo sigo luchando en mi vida. Sin embargo, por la gracia de Dios me dio este mensaje. Que sé que es para todos. A veces estás en los pensamientos de este mundo, en la carne, pues no vivimos conscientes a qué reino pertenecemos, qué naturaleza tenemos acceso. Pero sobre todo, ¿quién vive en nosotros? Tenemos que ser bien conscientes que ¿quién vive en nosotros? ¿Para qué? Para mirar las cosas de arriba. Si primero ves las cosas de arriba, ¿qué va a pasar? Las cosas de abajo van a ir tomando ¿qué? Su camino, se van a alinear. Vas a saber por dónde caminar, qué aceptar, qué desechar. La guerra no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pero ¿qué dice Marcos 14:38? Dios, cuando me estaba dando este mensaje, me dio esta palabra, que es la estrategia. Porque a veces la tentación de irte, el Espíritu Santo te está diciendo, vente por aquí, y tú, no, me voy por acá. No, vente por aquí, te está jalando y casi te está gritando, ándale. No le hagas caso a tus situaciones. Hazme caso a mí, porque entonces se van a solucionar algunas cosas, y si no se soluciona, yo ya recibí vida. Dios las va a solucionar porque tenemos sus promesas, ¿sí? Pero lo importante a veces caminamos sobre que se solucione, no caminamos por Dios. Y lo que realmente nos vivifica, nos trae la vida eterna es caminar por Dios. Porque a veces hasta cuando ya ni te acuerdas, ay, ya se resolvió esto, ay, ya salió esto, ay, se cumplió tu promesa. Y la palabra de Dios en 2 de Pedro dice que cuando se cumplen las promesas, ¿qué? Somos participantes de ¿qué? De su naturaleza divina. Y entonces lo mortal es absorbido ¿por qué? Por la vida. Que estábamos leyendo aquí y esta es la estrategia de Dios para no caer en tentación. Dice, velad, llorad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que estar velando y orar para no entrar en tentación. Tener un corazón limpio y transparente, íntegro, honesto, de saber que lo necesitamos, que solos no podemos. Que hay áreas en nuestra vida que a veces han caído en una cosa y otra vez, pero ¿sabes qué? Hoy es el día de la decisión. ¿Sabes qué? Nunca más, Señor. Nunca más esa área, porque te voy a buscar sobre eso. Sobre ese. Yo me he dado cuenta que a veces se ora porque lo que uno ve, pero a veces no se ora por el punto específico que es lo que nos está causando situaciones. Y es tan importante que con tu relación personal con Dios y el discernimiento que te da el Espíritu Santo, ores por aquello específico. Dios te va a hablar. Pero es una búsqueda intensa con gusto, no es una carga, no son cargas, amados. Cuando hay cargas no es el Señor. Nosotros tenemos que disfrutar nuestra relación con Dios, saber que vamos en un proceso, que a veces no es fácil, pero ¿quién lo aligera? Mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Cristo.
Porque todos necesitamos ser transformados, cambiados a la imagen de Él. Salmo 17, el último versículo que dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y donde tengo que despertar a su semejanza, ¿qué es? En mi corazón, en tu corazón. Nuestro estilo de vida dice cómo están las vestiduras. Lucas 9, del 28 al 35. Lucas 9. Lucas 9 del 28 al 35. Gracias. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Fíjense bien, ¿sabía quién? Y subió al monte, ¿a qué? A orar. ¿A dónde subió primero? A orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco resplandeciente. ¿No queremos vestiduras blancas? Uh-huh. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo rodeados de gloria, hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro, los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron que la gloria de Jesús. Y a los 2 varones que estaban con él, y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro le dijo a Jesús, ¿qué ha arrojado Pedro, no? A veces así somos. Ajá. Maestro bueno, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Ya quería su comodidad, ¿no? Dice, yo ya tengo apartado mi lugar. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿A quién tenemos que oír? A Jesús. ¿Pero qué tuvieron que ir ellos? Al monte. Y tuvieron que ir, a veces vamos solos, pero a veces Dios también nos está hablando con las personas adecuadas. Sí, es como cuando haces los equipos en la escuela que de repente, no, es que no quiero estar en ese equipo porque esto. Tienes que aprender a trabajar con todos, pero esto es espiritual, amados. ¿Sí me explico? Entonces dice, maestro bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. La oración, la intimidad con él, la adoración. Cuando adoras derramando tu corazón para que él te limpie, el amor por la palabra, el amor por la obra de Dios, el Espíritu Santo te va a llenar y te va a dar una fuerza sobrenatural porque estás poniendo a Dios en primer lugar. Y entonces, ¿quieres que tu matrimonio funcione? ¿Quieres que tus hijos funcionen? ¿Quieres que toda la casa esté en orden? Hay que ver primero en quién estás poniendo en primer lugar. Y lo que Dios me mostraba en esta escritura de Lucas 9, del 28 al 35, es la dirección del Espíritu Santo con las personas correctas para tener unidad. No nos podemos hacer buenos a nuestro propio concepto, porque a veces pasamos situaciones por eso. Pero el buscar a Dios, el seguir sus instrucciones, el disfrutar, porque a veces no es que salgas aquí cargados, ay, necesito las instrucciones de Dios.
La relación con Dios es cada día, cuando me lavo los dientes, cuando leo un libro, cuando platico con mi familia, cuando busco un tiempo a solas con Él. Cristo está presente. Y es en la vida cotidiana donde realmente decidimos interiormente crecer a Cristo o apartarnos. Por eso qué bueno que a veces hay congresos, qué bueno todo, pero Cristo crece no en esos momentos. Cristo crece en la vida diaria. Y esa es como la cereza del pastel de lo que tú estuviste viviendo. Si tú pasas ahora que dice la Escritura que en los últimos tiempos mucha gente va a tener comezón de oír. Y van y oyen aquí y oyen allá y luego ya traen ¿cómo se dice? Sin que pidan la dirección de Dios para qué es lo que deben recibir, qué es lo que Dios les está diciendo, por dónde hay que ir. Esa es la relación personal, amados. Esa es la relación personal que nosotros debemos tener con Dios. Y vemos un ejemplo en la Ruth la moabita, estuvo con la persona correcta, estuvo ¿qué? Con Noemí, que es prototipo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Los discípulos estuvieron nada más ni nada menos ¿con quién? Con Jesús, para que les dejara la máxima comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y a ver, ¿quién me puede decir cuál fue la primera iglesia? Que dejó el Señor. A ver. No sufran, no se vayan a los nombres. Este mundo nos ha engañado. Pero ¿qué dice la Escritura? Que la primera iglesia fue ¿dónde? En el aposento alto. Donde les dijo el Señor, esténse unánimes y juntos orando. Esténse unánimes y juntos orando. Cada uno tenemos que tener conciencia de la dirección que estamos recibiendo del Señor. A ver, levanta la mano, ¿quién puede decir qué está trabajando Dios en su vida en este tiempo? Qué bueno, y eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Hacia dónde me está dirigiendo? ¿Qué cosas tengo que quitar de mi vida? ¿Qué cosas tengo que crecer? Qué hermosa es la relación con Dios, ¿no? Es una relación viva. ¿No cantábamos Cristo vive? No cantábamos Cristo vive, Él está vivo. Él está sentado en el trono, gobernando sobre todo. Él es soberano y quiere reinar en el trono de tu corazón. Y el Señor me hablaba de su segunda venida en segunda de Pedro 3, del 12 al 15. En la NBI dice, y esperando ansiosamente la venida del día de Dios, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con calor de las llamas, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en las que habite ¿qué? La justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperamos estos acontecimientos, esfuércense. ¿Qué leí? Esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto, en paz con Él. Y tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio.